Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Amén. Pues ya estamos aquí para comenzar estos momentos de reflexión y pues vamos a esperar unos momentos mientras que algunos hermanos se puedan conectar allá en sus hogares, en donde se encuentren ahorita en estos momentos. Vamos a esperar unos momentos para que iniciara estos momentos de reflexión de este día jueves. Amén. Dios les bendiga. Es un gusto estar con ustedes en estos momentos. Aleluya. Amén. Bendito seas, Padre. Gracias, Señor. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dar inicio a estos momentos de reflexión y yo les voy a invitar a ir a la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 143. Vamos a dar lectura al versículo número 8, 9 y 10. Amén. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Padre, en esta hora, Señor, te alabo y te bendigo. Me pongo en tus manos, mi Dios, para que tú guíes mis labios, Señor, y llenes mi boca de esa palabra bendita tuya, Señor. Extiende tu diestra, Señor, y pongas tu palabra en mis labios, Señor, para darla a conocer a tu pueblo. Y que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que cumpla el propósito por el cual tú la has de enviar a nuestros corazones, Señor. En esta hora recibimos con fe, Señor, con humildad, esta palabra tuya, Señor. En el nombre glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, bendiga a mis hermanos y hermanas, a todos aquellos que en estos momentos ya están conectados, dispuestos, Señor, con sus corazones abiertos para recibir tu bendita y santa palabra. En el nombre glorioso de Jesús, yo te lo pido, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vemos aquí una vez más la manera en que el salmista, el rey David, se dirigía, o era la costumbre de él dirigirse a Dios. El título de este salmo es que David, clama, ora, suplica liberación y dirección para su vida. Y en esta noche podamos a ver algo, mis hermanos, tan importante como es el que continuamente, mis hermanos, Dios dirija tu vida, dirija mi vida. Y dice el versículo 8, hermanos, primeramente, dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Hazme saber el camino por donde ande. Y el versículo 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Vemos aquí, mis amados hermanos, que David era un varón conforme al corazón de Dios. Y en estos momentos en que él escribe este salmo, se dirige a Dios con toda humildad, con toda mansedumbre, reconociendo la grandeza, el señorío y la soberanía de Dios.
en su vida, pero a la vez también pide dirección. Y él dice aquí en este versículo, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado, hazme saber el camino por donde ande. Y el versículo 10 dice, hermanos, que aquí es donde vamos a extendernos un poco más. Enséñame, amén, a hacer tu voluntad. Mis hermanos, como en muchas ocasiones al dirigirnos a Dios en oración, ya sea en lo personal o ya sea en grupo, en nuestros devocionales, en muchas ocasiones de ellas pedimos a Dios que haga su voluntad en nuestras vidas, que haga su voluntad. Y eso es bueno. Amén, pedir a Dios que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Pero mis hermanos, también hemos de aprender y hemos de reconocer que es algo diferente cuando nosotros, cuando tú y yo y todo el pueblo de Dios, todos aquellos que han sido lavados y justificados y han sido salvos, es muy diferente cuando pedimos a Dios el que hagamos la voluntad suya. Porque una cosa es pedir que Dios haga su voluntad en nuestras vidas y otra cosa es pedir a Dios que nos enseñe o que nosotros hagamos su voluntad. Porque aún en la oración del Padre Nuestro, una parte de la oración dice, Señor, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y es bueno pedir que se haga la voluntad de Dios, pero aún es más menester y más mérito, mis hermanos, el que pidamos a Dios que nos ayude, que nos enseñe a hacer su voluntad. Porque el hacer la voluntad de Dios, el que Dios haga su voluntad en la tierra como en el cielo, mis hermanos, que Dios haga su voluntad en nuestras vidas, para Él no es nada difícil. Él es un Dios todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Si Él desea, como un Dios soberano, un Dios todopoderoso, amén. Si Él, mis hermanos, quiere, su deseo es querer hacer la voluntad suya en nuestras vidas. Y si así Él le plazca hacerla, mis hermanos, ¿quién lo podrá detener a hacer su voluntad? Amén. O sea, es bueno pedir que Dios haga su voluntad. Él es, mis hermanos, todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. ¿Quién lo puede detener o preguntarle por qué quieres hacer tu voluntad? Él, si la quiere hacer, la hace. Pero mis hermanos, el conflicto, vamos a llamarle el problema o la diferencia, es en que tú y yo hagamos la voluntad de Dios. Hagamos la voluntad de Dios. Mis hermanos, ¿qué se requiere para pedirle a Dios que nos ayude, que nos guíe, que nos enseñe a hacer su voluntad? Primeramente, mis hermanos, necesitamos reconocer su señorío, su soberanía, su poder sobre nuestras vidas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Presentándonos delante de Él, mis hermanos, con un corazón humilde y con un corazón sumiso, obediente, mis hermanos, a llevar a cabo su voluntad en nuestras vidas. Y el salmista declara aquí, enséñame, por nuestros propios medios, por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias capacidades humanas, mis hermanos, no podremos hacer la voluntad de Dios. Aquí dice el salmista, enséñame. Estaba completamente reconociendo el señorío, la majestad y el poder y la soberanía de Dios, mis hermanos, porque aunque Él, mis hermanos, fue un hombre prudente, sabio, entendido, obediente, pero reconoció que necesitaba también, mis hermanos, ser enseñado
¿Por quién? Por Dios mismo. ¿Para qué? Para que él aprendiese a hacer la voluntad de Dios. Dice aquí en el versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad. Aleluya. Porque tú eres mi Dios. Mis hermanos, es necesario reconocer que para ser instruidos, para aprender a hacer la voluntad de Dios, mis hermanos, necesitamos conocer su palabra. Amén. Necesitamos dedicar tiempo a su palabra. Su palabra, mis hermanos, conlleva dos grandes verdades. Una, que nos muestra nuestras limitaciones. Amén. Y a la vez nos manifiesta la necesidad, como mortales, la necesidad de su Santo Espíritu para poder hacer la voluntad de Dios. Amén. Necesitamos tener una relación, una comunión permanente, mis hermanos, con Dios a través de su Santo Espíritu. No basta solamente con querer hacer la voluntad de Dios, sino es necesario que Dios nos enseñe, nos instruya, mis hermanos, a hacer su voluntad. Su voluntad. Mis hermanos, Dios pone en ti y en mí el querer como el hacer. Pero siempre, mis hermanos, siempre y cuando nosotros, tú y yo, seamos guiados por su Santo Espíritu. Y esto es una de las cosas que David reconoció. Mis hermanos, dice la Escritura que separados, dijo Cristo, separados de mí, nada podréis hacer. Nada podréis hacer. Amén. Entonces, mis hermanos, para hacer la voluntad de Dios necesitamos presentarnos, manifestar un corazón humilde y sumiso a Dios. Reconocer su soberanía, su señorío y su poder sobre nuestras vidas. Amén. Continuamos. Dice el versículo 10. Porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Tu buen, dice, espíritu me guía. Aquí vemos la necesidad, mis hermanos, de manifestar que necesitamos la ayuda, la dirección continua sobre nuestras vidas de su Santo Espíritu. No hay otro medio, mis hermanos, otro medio por el cual seamos enseñados, instruidos, capacitados para poder hacer la voluntad de Dios. El único medio que Dios ha provisto, mis hermanos, es su Santo Espíritu, es su palabra. Amén. Y es su Hijo Jesucristo, por medio del cual, mis hermanos, se manifestará el único y verdadero camino, mis hermanos, para hacer la voluntad de Dios, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Mis hermanos, porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue, mis hermanos, un hijo obediente. Dice Pablo, hasta la cruz. Hasta la cruz. Un hijo obediente. Jesús dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie puede venir al Padre si no es por mí. Amén. Porque mis hermanos, dice aquí el salmista, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud.
Hoy en día hay muchos hombres, muchas mujeres que están extraviados, amén, del camino verdadero, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y confían en sus propios caminos, los cuales dice la Escritura que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Es camino de muerte. Pero el camino de vida que lleva al camino de rectitud es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Santiago dice, mis hermanos, que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Por eso el salmista expresa, enséñame, dice el versículo 10, a hacer tu voluntad. No es el que solamente humanamente queramos hacer la voluntad. Es importante y es necesario pedirle a Dios que Él haga, mis hermanos, su voluntad en nuestras vidas. Y pedirle a Dios que nos ayude a hacer su voluntad. Su voluntad. Amén. Yo te invito a ir, mis hermanos, a San Juan, capítulo 5, verso 30. Gloria a Cristo, aleluya. Amén. Dice así, hermanos, no puedo yo hacer nada por mí mismo. El mismo Señor Jesucristo declaró esto a sus discípulos. No puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. No busco mi voluntad. Vemos aquí entonces, mis hermanos, que el único camino y verdadero para entrar a tierra de rectitud, mis hermanos, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No busco mi voluntad, amén, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En una ocasión, Tomás le preguntó a Jesús, muéstranos al Padre, porque no sabemos el camino. No sabemos el camino. Y Jesús fue cuando le dijo, mis hermanos, que él era el camino. El que había visto a Jesús habría visto al Padre. El que había conocido a Jesús conocía al Padre. Mis hermanos, ¿por qué? Porque Jesús obedeció al Padre. Y Él nos dejó ejemplo de humildad y de mansedumbre. No hago mi voluntad, sino la del Padre. Amén. Vayamos, mis hermanos, a San Juan capítulo 7, verso 17. El que quiera hacer su voluntad, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá la doctrina, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero
y no hay en él injusticia. Verso 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Mi amado hermano, en esta noche pidamos al Señor que cada día Él nos enseñe, que cada día Él se manifieste a nuestras vidas y que nos ayude a hacer su voluntad. ¿Para qué, hermanos? Para entrar en ese camino de rectitud. El único camino que Dios ha dispuesto para llegar a Él es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y gloria a Dios porque un día, mis hermanos, se nos manifestó, se nos compartió, amén, ese camino. Hoy damos gloria a Dios porque por la gracia y la misericordia de Dios, mis hermanos, cada día necesitamos ser guiados por su Santo Espíritu. En esta noche, pidámosle a Dios, Señor, ayúdame. Si hay conflictos, si hay problemas, si te has desviado del camino, vuélvete al camino. Y pidámosle al Señor, Señor, ayúdame. Y enséñame a reconocer, mis hermanos, que necesitamos de Dios. Como el salmista le dijo, enséñame a hacer tu voluntad. Y tu espíritu me guíe a tierra de rectitud. En donde todas las cosas, mis hermanos, serán diferentes porque continuamente la ayuda, la dirección, el respaldo, la presencia de Dios estarán con nosotros. Cuando nosotros manifestemos, mis hermanos, un corazón humilde y sumiso delante de Dios, como nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo llevó a cabo. Por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda la rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para honra y gloria de Dios Padre. En esta noche, mis hermanos, continúa haciendo, ¿sí? Y llevando a cabo la voluntad de Dios en tu vida. Padre, en esta hora vamos a orar. Padre, en esta hora te alabo y te bendigo. Te doy muchas gracias, Señor. Gracias, porque tu Santo Espíritu, Señor, intercede delante de ti a favor nuestro, para que nuestros pies no se extravíen, no resbalen, Señor. Es por eso, Padre, que continuamente reconocemos la necesidad de la ayuda, de la dirección de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Ayuda a mi hermano, a mi hermana, ayuda a aquellos, Señor, que están extraviados, Señor, que se han inclinado, mi Dios, a buscar otros caminos. Vuélvelos a ti, Señor, y ten de ellos misericordia, como la has tenido de nosotros, Señor. Ayúdanos a que continuamente, Señor, pidamos hacer tu voluntad. Y se haga tu voluntad en nuestras vidas también, Señor. Cada día, como le dijo Jesús, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, que es mi Padre Celestial. Que no busquemos hacer nuestra voluntad, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, mi Dios, a tu palabra, que continuamente reconozcamos que necesitamos tener un suficiente tiempo, Señor, en esa relación personal y continua, en esa comunión íntima contigo,
a través de tu palabra, a través de su Santo Espíritu y a través de las enseñanzas que tú nos has dejado, Señor, en las Escrituras. Con mucha razón Jesucristo dijo a sus discípulos y nos dice en esta noche: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas hallaréis la vida eterna. Hallaréis camino de rectitud, porque ellas dan testimonio de mí. Muchas gracias, Señor, por haberme permitido compartir, Señor, en esta noche tu palabra. Bendiga a su pueblo, bendiga a cada uno de mis hermanos y hermanas, y usted obre en cada una de sus necesidades, de sus peticiones, Señor, y que cada día tu Santo Espíritu los guíe por camino a tierra de rectitud. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo te lo pido. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, pues estamos despedidos. Amén. Fue para mí una bendición el haber compartido este mensaje de la palabra del Señor. El día de mañana, amén, teníamos culto presencial, 7:30 de la noche. Amén.